Apreciadas amigas y amigos, en el programa anterior presentamos la distribución geográfica del sistema de parques nacionales. ¿Pero qué es un parque nacional? ¿Cuál es su importancia? En una forma, como siempre, muy condensada y muy apretada. Definamos un parque nacional como un espacio geográfico de grandes dimensiones y que presta, óigase bien este concepto, servicios ambientales a la sociedad. Servicios que son indispensables y que están a la disposición de todos los habitantes de una nación sin ningún tipo de distinción ni de discriminación. Este concepto es importante porque normalmente no son considerados con ese detalle. Entonces, digamos que hay una relación de causa y efecto. Si un determinado servicio se considera especial, entonces hay la obligación por parte de los estados de conservar, de mantener y de preservar la fuente de ese servicio. En forma muy resumida, eso es lo que estableció la tantas veces mencionada Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas de los países de América. Y además lo hizo definiendo los espacios, parques nacionales, monumentos naturales, reservas diversas de flora, de fauna, santuarios de aves, etc. Dijimos pues que dentro de los parques nacionales que presentamos, 23 son de montaña. En forma específica, permítame representar este litro de agua. Es un litro de agua tomado del chorro, de un chorro similar al existente o a los existentes en todos los hogares de Venezuela. Y que al abrir esos chorros debería haber agua. Sabemos que no la hay en una inmensa mayoría de los casos. Pero ese tema, como lo señaláramos en el capítulo 5, más adelante vamos a dedicar un programa o varios programas en profundidad a este tema. Para los efectos de este programa, señalemos que Venezuela tiene instalaciones de agua distribuidas a todo lo ancho y largo del país que funcionan como fábrica. Esto es el producto de una fábrica, porque manejan materia prima y entregan un producto manufacturado. Esas fábricas son las plantas de tratamiento. ¿Cuáles son esas materias primas? Bueno, el agua, como está en la naturaleza, y los componentes físico-químicos, que es la potabilidad. Ese es tema que trataremos, repito, más adelante. Pero la capacidad de producción de esas fábricas es, oigan este número, 125.000 botellas iguales a esta, es decir, 125.000 litros cada segundo durante todo el año, durante los 31 millones de segundos que tiene un año. Hagan la aritmética. ¿Dónde está esa agua? Repito, nos ocuparemos en la serie dedicada al agua. Para los efectos del programa, ¿de dónde le llega esa agua a esta fábrica? Ahora, consideremos esta segunda botella. Imaginemos que es la totalidad del agua que se consume en Venezuela en cualquier momento. Oigan bien lo siguiente. Esta botella está llena más o menos en un 80%. Bueno, eso es aproximadamente la cantidad de agua cruda, digamos, que proviene de los parques presentes y que está presente en los parques nacionales. Es un agua prístina, cuyas condiciones de calidad alivian en alto grado el proceso purificador y de potabilización que se lleva a cabo en la fábrica. Ahí está el primer servicio ambiental facilitado por los parques nacionales de montaña. El agua, óigase bien, para millones de venezolanos, garantizada a perpetuidad en calidad y en cantidad. Ahí está la consistencia y la congruencia de las políticas públicas adoptadas y ejecutadas por la democracia venezolana, satanizada y demonizada. Esto que narro se hizo entre 1958 y 1998,
En ese periodo hubo esa vinculación entre el sistema de abastecimiento de agua del país y la política de conservación representada por los parques nacionales. Bueno, hablemos de uno de los más emblemáticos, el maravilloso Parque Guatopo, cuyo decreto se emitió a los 2 meses de respiro democrático en marzo de 1958, cuando la Junta de Gobierno, presidida por un militar que, al igual que Eleazar López Contreras, gobernó sin uniforme. Gobernó como un civil. Wolfgang Larrazábal, a quien debemos hacerle un reconocimiento por la decisión de crear este Parque Guatopo, junto con por supuesto, con los miembros que lo acompañaron, distinguidos ciudadanos, para preservar y para guardar el agua que se iba a utilizar años adelante. Guatopo, expliquemos un poquito de qué se trata. Digamos que a comienzos de los años 50, Caracas dependía de sus fuentes locales para su abastecimiento. Fueron fuentes que se mostraron rápidamente insuficientes para atender el explosivo crecimiento poblacional que empezó a experimentarse como consecuencia de aquellas políticas que también hemos narrado, de las políticas sanitarias. De modo que hubo que estudiar el río más cercano que tuviese los caudales suficientes para abastecer la ciudad. Bueno, ese río era y es el río Tuy. En ese momento, los estudiosos se dieron cuenta que los ríos tributarios al río Tuy, Lagartijo, Taguacita, Taguasa y Cuira, eran unas maravillosas fuentes que podían proveer agua para las exigencias de una población 10 o 20 veces más grande que la que se necesitaba en ese momento. Caracas no llegaba a 1 millón de personas en los años 50, como sabemos. Esos ríos que hemos mencionado nacen en el macizo montañoso que separa el estado Miranda del estado Guárico. Había que preservar a toda costa ese valioso recurso y que se iba a necesitar, como hemos mencionado, 50 o 60 años en el futuro. Todavía no ha terminado el aprovechamiento de esos ríos. Pero fíjense lo que significa una decisión de Estado para garantizar a perpetuidad un recurso natural renovable que es fundamental en este caso para la capital del país, pero que de igual modo casi todas las capitales del país son atendidas pues, en forma similar. Esos espacios son intocables. Allí se ve claramente la interacción que hay entre los distintos componentes de lo que constituye un ecosistema. Los bosques en esas montañas, con su cobertura vegetal densa, actúan como grandes esponjas, un servicio ambiental que regula el escurrimiento del agua y que evita la erosión de los suelos, por ejemplo. Si se eliminan los bosques de esos espacios montañosos, bueno, el agua que cae es la misma, pero si no hay ese factor de amortiguación, bueno, las consecuencias más bien pueden ser catastróficas, donde se pierde no solamente la cantidad, sino que la calidad del agua, porque ya no se puede capturar, pues, no se puede interceptar. Otro servicio ambiental importantísimo tiene que ver con un tema ahorita de atención mundial, el cambio climático, que trataremos en algún programa más adelante, que está generado por las emisiones de los llamados gases de invernadero y que ha generado todo un movimiento mundial con una diplomacia ambiental, de la cual, repito, nos ocuparemos más adelante. En esa diplomacia ambiental, ¿qué papel tiene un país que muestre un territorio ordenado, con usos no destructivos de su territorio, con el 20% del territorio establecido, por ejemplo, como parque nacional, en nuestro caso, y que constituyen unos gigantescos captadores y absorbedores de esos gases, el renombrado dióxido de carbono o CO2, como químicamente sabemos se le conoce? Un servicio ambiental cotidiano con un alto valor económico en la recreación y en el turismo. No hay que explayarse mucho sobre lo que significan las playas de Morrocoy, el Parque Nacional Canaima, subir a la Sierra Nevada, subir al Ávila, el senderismo que se practica en muchos de ellos. Bueno, hay otro servicio que es la funcionalidad ecológica. Detrás de eso está el conocimiento aún en pañales
de lo que significa la diversidad biológica encerrada en esos espacios. Esto de diversidad es un término acuñado recientemente, hace 40 años quizás, en donde está encerrado, por ejemplo, el uso medicinal, que es aún desconocido, pero que se sabe que está ahí. Por tanto, es un deber mantener, proteger y preservar con visión sostenible, similar a lo que hiciera la transición hacia la democracia cuando pensó en el agua en 1958, que preservaron ese recurso que se iba a utilizar 50 o más años en el futuro. Son innumerables los servicios ambientales. Están los intangibles. ¿Cómo valorar los miles, cientos de miles de personas que anualmente suben al Ávila, por ejemplo, y que puedan contemplar tranquilamente la ciudad sin molestar a nadie, sin hacer ruido? La contemplación pasiva de la naturaleza, apreciados amigos, hoy en día, en el siglo XXI, es un valor fundamental de la civilización. Apreciados amigos, los parques nacionales nuestros están bajo asedio. Canaima, Los Roques, el Ávila, son afectados de múltiples maneras, mediante actividades oficialmente promovidas y que contradicen la razón de la existencia de estos maravillosos espacios generadores de beneficios a la totalidad de la población. A grandes rasgos, esos son los servicios ambientales que son prestados por los parques de montaña. En el próximo programa presentaremos los parques marinos costeros y los servicios que igualmente esos espacios también prestan a la sociedad en forma amplia. Los espero entonces en ese momento.